Dr. File. El próximo 2 de julio, el mundo entero se paralizará debido a un nuevo eclipse solar. En esta oportunidad, Chile será el gran protagonista, en donde todos los ojos del planeta estarán concentrados en él. Durante esa histórica jornada, la luna cubrirá completamente la cara visible del Sol, proyectando una inmensa sombra sobre la superficie de la Tierra, específicamente sobre las regiones de Atacama y Coquimbo. La sombra oscurecerá en un 100% ambos sectores durante 2 minutos y 36 segundos. Sin embargo, ¿tienen alguna interpretación los eclipses solares? ¿Son algo más allá de lo que los estudios nos quieren hacer creer? Hay quienes aseguran que los eclipses son introducciones a grandes cambios en el planeta, avisos de que ciertos sucesos globales están prontos a desatarse. Por ejemplo, la cuarta luna roja del 28 de septiembre del 2015 habría gatillado la gran tribulación del apocalipsis, un cambio total que nos dio la entrada a un devenir impensado y fuera de este mundo. Las 4 lunas rojas han coincidido en la historia con la expulsión de los judíos en España durante 1942. Este fenómeno también habría sucedido mientras se fundaba el Estado israelí en 1948 y durante la Guerra de los 6 días en 1967 entre Israel, Egipto e Irak. ¿Es posible que algo similar se repita en este nuevo eclipse solar? ¿Cuál será su significado? Esta noche de viernes, Dr. File continúa su aventura entre misterios para revelarnos todo sobre el eclipse solar del 2 de julio y lo que gatillará en la humanidad. Para comenzar, Dr. File, sería interesante que nos pudiera aclarar cuál es la diferencia entre un eclipse de sol y un eclipse lunar. Un eclipse lunar, queridos amigos, es la desaparición del Sol producto de que la Tierra tapa los rayos del Sol y esa sombra de la Tierra se refleja en la Luna y se produce muchas veces lo que se llama la luna roja, la luna del apocalipsis según muchos. Y el eclipse solar es cuando el Sol, la luz del Sol, es tapada precisamente por la Luna, como mostramos acá. Eso es a grandes rasgos la diferencia. En un momento dado, por lo tanto, en los lunares, la Tierra tapa la luz del Sol, que se proyecta la sombra de la Luna, de la Tierra en la Luna, y en este caso que vamos a vivir el 2 de julio, es la Luna que va a tapar los rayos del Sol. Y aquí, Julita, hay que decir al menos unas cosas astronómicas, ¿ya? Porque el 2 de julio se va a vivir una penumbra y también lo que es un eclipse parcial, pero lo particular para nosotros es que el eclipse total, es decir, completamente el 100% de los rayos del Sol tapado, va a pasar precisamente por todo lo que es la región de Coquimbo, parte de la región de Atacama, y se va a proyectar sobre Argentina. También la sombra, ¿ya? Que es algo muy particular. Y también decir que al menos se van a poder observar, entre varias cosas, 2 fenómenos importantes, que es cuando la luna tape el Sol, se va a poder ver la corona solar, que es un poco la atmósfera muy débil que tiene el Sol, pero con muchos grados de temperatura, son como más de 2 millones de grados de temperatura. Eso es otra cosa que se va a ver astronómicamente, y por cierto también lo que se llaman las perlas de Bailey, que es justo antes de que empiece, esas son las perlas de Bailey, ¿ya? Porque justo antes de que comience el eclipse y cuando termina el eclipse se producen este fenómeno que son, bueno, las llamadas perlas de Bailey, y que en el fondo es la luz del Sol pasando por los cráteres y montañas de la Luna
que se ve así. Y aquí está el punto, Julita, ¿ya? Mira, lo particular es que este eclipse solar que va a ocurrir el 2 de julio, bueno, durante el próximo año y el otro año van a haber 3 eclipses solares totales que van a pasar por nuestro territorio. El 14 de diciembre del año 2020 va a pasar el mismo fenómeno por la Araucanía. Y el 2021, el 4 de diciembre, va a pasar por la Antártica chilena. Eso es a nivel astronómico sumamente inusual. Y para, al menos, antes que me haga la pregunta que me quiere hacer, astronómicamente, esto no tiene ninguna relación con la humanidad. Y esto es un problema porque la astronomía, desde el punto de vista de quien habla, lamentablemente se ha vuelto en una disciplina, mira, que está revolucionando a la misma física. Al descubrir rayos cósmicos, fotografiar un agujero negro, que significa que el mundo finito se junta con el infinito. Es decir, los avances astronómicos que nos llegan hasta mirar el propio origen del universo, de alguna forma, están revolucionando a la física, pero se han desconectado de la humanidad. Para los astrónomos, con muchos de esos físicos que esto es mira, la luna va a tapar el sol, no tiene ninguna significación para la humanidad. Nosotros hoy día vamos a conocer las interpretaciones de estos mensajes cósmicos a la humanidad. ¿Le parece que comencemos con los eclipses lunares? ¿Qué mensaje místico nos entregan o qué relación tienen con la humanidad? Desde el punto de vista astrológico, los eclipses lunares y solares también, siempre y sobre todo en las antiguas tradiciones astrológicas, han tenido una directa relación con lo que le pasa a la humanidad aquí en la Tierra. Particularmente importante, Julia, en este sentido, es recordar lo que son los llamados eclipses de las 4 lunas rojas, o las llamadas lunas del Apocalipsis también, que bajo el contexto judío, cuando estos eclipses lunares coinciden con las fiestas judías, ocurren fenómenos directamente relacionados, al menos en este caso, con el pueblo de Israel. Particularmente en 1492 hubo 4 lunas rojas que coincidieron con las fiestas judías y que significó la expulsión de los judíos de España. En 1948, otras nuevas 4 lunas rojas que coincidieron con la fundación del Estado de Israel. Y por cierto, en 1967, 4 lunas rojas que coincidieron con la llamada Guerra de los 6 días. Llegado este momento, entre el año 2014 y 2015, hubo unas 4 lunas rojas. La última fue el 28 de septiembre del año 2015. Y bajo la interpretación de quien habla y también de algunos otros, esa luna roja del Apocalipsis habría marcado el inicio de la gran tribulación del Apocalipsis. Es decir, el comienzo de 7 años de inmensos padecimientos y pruebas para la humanidad, y también de grandes revelaciones, porque el Apocalipsis es eso, revelación de la verdad, revelación de que viene pronto Jesús. Y cuando uno ve todo esto, al menos para señalarlo, bueno, ese día 28 de septiembre tenía que ocurrir un acontecimiento que habría marcado el inicio de esta gran tribulación, y que según lo que ocurrió, bueno, tenía que ocurrir el ataque de Israel, al menos a los sirios, a los del norte, a los que vienen de Gog y Magog. Y precisamente ese día
Israel atacó los altos del Golán y bajo la interpretación de muchos marca el inicio de 7 años de gran tribulación, por lo tanto estamos en el 4º. ¿Y qué hemos visto en estos 4 años, Julita? Grandes padecimientos humanos, no solamente guerras, no solamente actos terroristas horribles, sino que también a nivel medioambiental, un apocalipsis medioambiental, sequías, huracanes, extinción de los animales. Si seguimos viendo lo que ocurre, revelaciones de verdades, cuando uno se da cuenta lo que está ocurriendo a nivel del nuevo orden mundial, que te están imponiendo una serie de medidas aberrantes para la ciudadanía de todo orden de cosas. No me voy a meter en política, ¿ya? Pero todos lo sabemos. ¿Cuántos casos hoy día de tremendas corrupciones? Piensa tú lo que ocurre a nivel religioso. Una barbaridad. En definitiva, estamos en presencia de la destrucción de las bases culturales de la cultura occidental, en el orden antropológico, del mismo calendario, político, económico, educativo, filosófico, religioso. Se está cayendo todo esto. Y si esto es así, señalado por el eclipse de la luna roja del 28 de septiembre del año 2015, Julia. Por eso uno tiene que ser, al menos señalarlo en estos términos, también entre los padecimientos que se viven, el amor se enfriará. Eso significa que muchas parejas se divorcian, que comienzan y después terminan. Bueno, parte de todo lo que está ocurriendo, pruebas de hambruna en el mundo, multiplicación, derroche, desigualdad, apocalipsis, la presencia del del anticristo en la tierra, el demonio, demonios sexuales por todas partes. En fin, si uno ve esto, sobrepoblación y cuántas otras cosas, Julia, una humanidad que está en un verdadero descenso antes del nuevo comienzo, bajo la interpretación, esto es una interpretación astrológica, bíblica, que te relaciona a estas cosas. Y en este escenario apocalíptico, ¿qué significado podría tener para nosotros este eclipse de sol del próximo 2 de julio? Esto sí que es, para mí, de las cosas más relevantes de la noche, Julita, porque lo que yo voy a compartir contigo y con todos los amigos en casa y amigas, y aquí también con los amigos aquí atrás, va a ser mi interpretación astrológica a partir de mis fuentes hindúes, orientales y de nuestros pueblos amerindios. Sobre la base de estas fuentes antiguas, yo le voy a decir lo que desde mi punto de vista va a significar el eclipse solar del 2 de julio, ahora en unos días más. Y para partir, uno tiene que decir lo siguiente según esto. Lo primero que uno tiene que fijarse, lo primero es el sector astral donde pasa la sombra total del eclipse. Eso es lo primero. ¿Y por dónde va a pasar? Por Chile y Argentina. En consecuencia, lo primero que uno tiene que decir, nos tenemos que enfocar en esta región geográfica y que si esta primera interpretación es la correcta, el eclipse que pasa en su 100% la sombra va a marcar el inicio. ¿El inicio de qué, doctor File? Esa es la gran pregunta que usted nos va a contestar a la vuelta a esta breve pausa comercial.
Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Ya estamos de regreso en esta noche de día viernes con Dr. File. Y la pregunta que le había dejado entablada, querido Dr. File, ¿qué significado tiene para nosotros los chilenos el eclipse del próximo 2 de julio? Bajo la interpretación de quien habla, lo primero que uno tiene que enfocarse es en el lugar donde pasa la sombra de la luna, y esto es el territorio geográfico de Chile y Argentina. Pues bien, esto marca, lo primero, el inicio de un nuevo camino y de un nuevo comienzo. Eso es lo primero que uno puede interpretar bajo esta visión que yo te estoy señalando, y como te le dije, es sobre la base de textos de la India, orientales y de nuestros pueblos originarios. Ahora, es decir, Chile y Argentina como protagonistas de un nuevo comienzo, primero. Segundo, desde estos lugares viene un periodo expansivo, es decir, de Chile y Argentina viene un periodo expansivo de nuestro yo, de nuestros valores y de nuestros hermanos. Y cuando uno dice de nuestro yo, querida Julita, tiene que ver con nuestra identidad. Periodo expansivo para reconocer primero entonces el origen de nuestros pueblos originarios, que es parte de nuestro yo, sin los cuales se ha vivido durante 500 años. Segundo, sobre los valores de nuestra tierra. Y el principal valor, entre muchos otros, como el orden, como la espiritualidad que hay acá, es el valor y el principio de la conexión con la tierra y con la naturaleza. Eso es un valor propio de nuestros pueblos originarios, reconectarnos con la naturaleza, con la tierra, con el sol, con la luna, con la Pachamama y con el centro de la galaxia, con el cual estamos gravitatoriamente conectados. Y cuando hablamos de nuestros hermanos, esto tiene que ver con la unión de América del Sur. Y particularmente cuando hablo de esto, hablo de la unión del eje maya allá en México, inca en Perú y mapuche y araucanos en el sur de nuestro país. A partir de este gran eje de unión debiese darse la creación de una nueva cultura en nuestro continente, Julia. Dr. File. Julita, la tercera interpretación del eclipse
solar completo y total que vamos a vivir en Chile tiene que ver con la reconexión de nosotros con el cosmos. Y esto tiene relación con que las leyes de la naturaleza, como precisamente los eclipses, nos ponen en contacto con fuerzas inteligentes que operan a través de ella. En consecuencia, volver a conectarnos y a interpretar estas leyes cósmicas de inteligencia divina de la mente universal. Importantísimo. Después, también, cuarta interpretación, cuando se vive en contradicción con la naturaleza y con las leyes del cosmos, bueno, se nos invita a vivir en un infortunio, Julia. Entonces, no podemos vivir contra las leyes de la naturaleza. Exactamente. Ejemplo, el calendario cual se vive. Vivimos con un calendario lineal gregoriano. Es vivir contra los ciclos de la naturaleza, causa de nuestro infortunio fundamental en la naturaleza. Cuando tenemos una economía que solamente se basa en el crecimiento, dígame, ¿qué crece eternamente? Nada. En consecuencia, infortunio. Conectémonos con la naturaleza, con la sabiduría de la naturaleza, para no vivir en este infortunio y en la hecatombe que está. También, cuando uno comprende estas leyes como el eclipse, lo que nos pasa es la expansión de nuestra conciencia. Tenemos la inteligencia, el conocimiento, y está lleno de personas con conocimiento, expertos, pero que no tienen conciencia, Julita. Entonces, este eclipse también nos ayudará a expandir nuestra conciencia, muy importante. ¿En qué se va a reflejar eso de expandir nuestra conciencia? Precisamente a reconectarnos con los principios de la naturaleza, con la sabiduría de la naturaleza, Julia. Sobre todo eso, ojalá que todo esto sirva para, bueno, tener una economía realmente basada en principios naturales y no en artificiales que están completamente desconectados. Tener un calendario de 13 lunas con el calendario, con la dimensión del tiempo espiral y no una línea recta, que no te reconoce ningún ciclo. También, Julita, es el mejor momento cuando se está bajo la sombra del eclipse. La sombra hoja es ausencia, desaparición del sol, que es una energía divina creadora. Entonces, claro, se presta para muchas supersticiones oscuras, pero cuando se está debajo del eclipse es el mejor momento para meditar en silencio y también para orar. Y a través de la meditación y la oración, expandir y desarrollar tu aura con tal de que la sombra no penetre tu aura. ¿Te das cuenta? Y así comienza una transformación interna de tu corazón. Y por cierto, que te permite alinearte con lo divino. Cuando una ley del universo es eterna para nosotros, uno puede decir que es una ley divina. Estos eclipses son prácticamente eternos porque siempre se repiten. Son leyes divinas que tenemos que comenzar a reconocer. Y por cierto, la transformación espiritual a partir de estas interpretaciones no solamente es personal, sino también global. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, debiese venir un buen momento, no solamente para nuestro país, sino que para nuestro continente. Volver a los valores de la naturaleza, conocer los principios de la naturaleza, reconectarnos con el cosmos y formar un gran bloque maya, inca, mapuche, para tener una esperanza frente al nuevo orden mundial. Ojalá así sea, querido doctor Fáliu. Como lo dice usted todos los viernes al terminar, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.
Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.